4, 3, 2, al aire. Muchas gracias, qué alegría estar una vez más aquí en medio de ustedes para hacer una pequeña recolección de datos, no más, pero es interesante el conocer un poquito la liturgia y por eso en estos días que estamos tan importantes hacer una pequeña miradita y nos ponemos en las manos del Señor pidiéndole que nos ilumine y le decimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resulta que en estos días, que ya estamos tan cercanos y tan inminentes a el comienzo de la Cuaresma y por ende a la celebración del miércoles de ceniza, la entidad encargada, el dicasterio pontificio encargado de la liturgia, ha dado unas normas supuestamente, pues, las que son necesarias. No faltará quien tenga ánimo así como retorcido para decir: ¡ay, le cambian! Por desgracia, el bichito COVID sigue molestando con J y entonces pues hay un riesgo claro y grave, muy grave, porque si en el país se mueren todos los días 300 personas por contagio de COVID, pues es de caridad absoluta, de caridad, el cuidar que no nos contagiemos con otras personas. Por eso, el dicasterio pontificio de turno, pues, dio la norma de que la imposición de las cenizas, de la ceniza, sea de una manera concreta, que no haya contacto. Y alguno decía: pues me pongo los guantes. Sí, usted de pronto no se contagia, pero si usted toca la ceniza y le toca a uno y entre los 1000 que vienen hay uno que está contagiado sin síntomas, asintomático, pues se puede contagiar. Entonces, repito, la entidad encargada ha dado la norma de que no se puede poner la ceniza como se ha hecho pues tradicionalmente en nuestra gente, que es ceniza que se pone con agua y se pone en la frente una cruz, lo cual, pues, bien, pero no se puede hacer. Y entonces se ha dispuesto que se haga como asperjar, no es asperjar porque sería con agua, pero como poner de una manera, encenizar, pero de una manera distinta, tirar un poquito echar un poco de ceniza y modificar la concreción del signo. Tengo que decir que el signo que se hace en Colombia no es el mismo que se hace en otros países. Eso de tiznar en la frente no se hace en otros lugares, sino que se suele poner un poquito de ceniza encima de la cabeza, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿y eso qué es y por qué y qué es lo que supone? Y entonces me imagino que habrá algún ánima criticona que dirá: ¡ay, que lo cambian! En primer lugar, habrá que decir que es pertinente que la Iglesia siempre sea la que dirige y da la normatividad sobre la liturgia. La liturgia, lo dijimos hablando de la Sacrosanctum Concilium del Concilio
Vaticano II, la liturgia no es un capricho personal, sino que la liturgia es un modo de santificar a los hombres y glorificar a Dios que se hace mediante la voluntad de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Y quien tiene la potestad, pues es el romano pontífice en últimas, pero siempre delegado en las personas que son competentes para ello. Dicho eso, porque este año, tópicamente, vamos a estar en un año distinto en cuanto a la ceniza, pues me pareció pertinente el hacer un pequeño recorrido por cómo se ha llevado, cómo ha sido, cómo ha llegado a nosotros este rito, que es el rito con que se comienza la Sagrada Cuaresma. Entonces, ¿por qué se hace el miércoles de ceniza? ¿Por qué se pone ceniza? Es una serie de temas que vamos a ir mirándolos. Bien, primero sería muy pertinente el recordar qué es la Cuaresma, qué es la Cuaresma. Pero creo que es más que pertinente decir que la Cuaresma se empieza a celebrar en el siglo IV. ¿Por qué? Lo diré más tardecito, pues porque en el 313 el edicto de Milán da libertad. Entonces, hasta el siglo IV no se celebra la Cuaresma, no se celebra la Cuaresma. Y en el siglo IV se empieza a celebrar la Cuaresma con 40 días de 6 semanas, 6 por 7, y entonces, pues es un poquito más de 40, pero entonces es interesante. Y del siglo IV al siglo VII se va celebrando y los domingos no eran días penitenciales y entonces no se hacía penitencia el domingo y por eso se le añade, luego haremos el cómputo, se añade unos cuantos días y por eso se pone el miércoles de ceniza, con lo cual es 6 semanas más miércoles, jueves, viernes, más 4 días, y entonces queda, que es muy curioso porque lo veremos después, el miércoles de ceniza y los días después de la ceniza dice jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. Es muy curiosa la nomenclatura, que para eso la liturgia es muy precisa. Bien. Entonces, el miércoles se inició la penitencia canónica. La penitencia canónica, la veremos también un poquito más adelante, era la manera como se confesaba la gente en ese siglo IV al VII, que después va a haber, lo veremos, va a haber toda una evolución, si Dios nos da licencia, cuando veamos el sacramento de la penitencia, explicaremos esto que es la penitencia canónica y que es la penitencia auricular. Y esto la penitencia canónica se comienza el miércoles, comienza a hacer el tiempo de penitencia y por eso, pues los penitentes que van a hacer penitencia pública son recibidos en la iglesia mediante ese rito del miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, que después, pues porque todos somos pecadores, se extiende a toda la iglesia y entonces, a pesar de que son unos los que participan de la penitencia canónica, todos los fieles son introducidos en el modo penitencial de este tiempo tan peculiar y tan importante que es el tiempo de Cuaresma. Bien. En este tiempo, lo que se va a celebrar es la austeridad y la austeridad que va a ser como la de Jesús. Y Jesús se retiró al desierto 40 días para comenzar
el tiempo de la vida pública. Y entonces hay unas similitudes con Jesús, con Moisés, con Elías. Moisés está 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, que al final él no entra, pero el pueblo entra en la tierra prometida después de haberse purificado 40 años por el desierto. Y lo mismo Elías se va al monte Horeb, que es el monte del Señor, podría ser el monte Sinaí, hay unas dificultades ahí, pero se va al monte del Señor y está 40 días yendo y en penitencia. Entonces, la penitencia tiene pues ese sentido de preparación, de penitencia, y lo veremos la semana próxima, entraremos más en lo que es la espiritualidad de este tiempo de Cuaresma y puntualmente repetiremos algo de lo que estamos diciendo sobre el tiempo de la ceniza, el miércoles de ceniza y sus aledaños. La ceniza tiene, cuando se impone, lo volveremos a repetir al final, pues acuérdense, conviértete y cree en el Evangelio, con lo cual se repite el texto de Marcos, eres polvo y somos polvo, cuando dice Adán, porque en el Génesis 2:7, dice, el hombre es polvo. Y la finalidad del hombre, en Génesis 3, dice, eres polvo, y en polvo te has de convertir. Este era el texto tópico que se decía en la liturgia hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Memento homo et in pulvis est, et in pulvis reverterum. Eres polvo, y en polvo, polvis, y en polvo te vas a convertir. Entonces, ese texto del Génesis. Y luego, pues también el texto de Abraham cuando dice yo no soy nada, no soy sino polvo. Y entonces, bien. Entonces, te puede citar también el Salmo, cuando en el Salmo 4 dice que el hombre expira y vuelve al polvo. Entonces, ¿por qué se pone la ceniza? Pues ciertamente tiene en los textos de la Sagrada Escritura, están excesivamente explícitos, no hay que dar excesivas explicaciones, sino que lo que hay que es leer la Sagrada Escritura, que ahí está el concepto de ceniza, polvo, ceniza, nada. Como dice el verso, al final seremos polvo, sí, pero polvo enamorado. Y claro, me parece que ese verso es demasiado hermoso, pero es el polvo, la ceniza es lo que somos nada, no somos nada, sí, polvo enamorado, me parece ese verso que es, porque esa es una de la poquedad de nuestra criatura, de nuestra criaturalidad en la cual no somos sino el barro del que Yahvé forma a Adán y a Eva. No somos nada, y entonces la ceniza nos recuerda, pues eso, lo que somos. Memento homo et in pulvis es, et in pulvis reverterum. Bien, este polvo que luego ya, tomándolo desde otros aspectos, no solamente es eso, sino que es humildad, humus, cuando uno le tiene que cuidar las maticas, le tienen que poner humus. Pues, ¿qué es eso? Tierra fértil, no es nada, es estiércol, una palabra dura que se usa una vez en la Sagrada Escritura, el estercolar, cuando Jesús manda estercolar dice, hay que estercolar aquella higuera, aquel brevo para que dé brevas. Se pone esa única vez, está en la Sagrada Escritura, el verbo estercolar, estiércol, el humus, eso es estiércol. Somos fragilidad, pecado, muerte. Entonces, tendríamos que, cuando se pone la ceniza, esto está, lo veremos, repito, un poquito más en profundidad el día próximo, pero es muy interesante el ver por qué la ceniza. Y es la ceniza, esto está pues en la Sagrada Escritura y en la práctica,
en la práctica normal del pueblo en el Antiguo Testamento. El dolor y la penitencia se mostraba poniéndose ceniza en la cabeza. Cuando alguien está demasiado dolorido, se siente conmovido y se despeluca, y es que entonces ese es el dolor. Se pone la ceniza, no quiere saber nada de la belleza, no, el dolor arrebata a sus ojos la belleza y convierte la realidad en mera ceniza. Ponerse ceniza es un sentimiento de arrepentimiento y de conversión, saber que somos frágiles. Qué bueno, lo volveremos a repetir una y otra vez, me parece demasiado importante. ¿Sí? Entonces se ponían de sayal y ceniza. ¿Se acuerdan? De Nínive. Cuando Jonás ha predicado sobre Nínive, entonces le dice, y los ninivitas se pusieron de sayal, durmieron en el piso y se echaron ceniza. O sea, era el arrepentimiento. Y Esther, cuando tiene toda la amenaza, de que su pueblo vaya a ser destruido, entonces antes de ir donde el rey, hace penitencia por su pueblo con sayal y ceniza. Bien. Esto está triste en el Antiguo Testamento, es que se está triste. ¿Y se está triste por qué? Esa tristeza lo que nos lleva es a tener penitencia. Está triste porque la tristeza viene no de otra cosa, sino de la muerte. Ese es el caso de la tristeza. ¿Por qué se está triste? Porque somos efímeros. En última instancia, nuestra tristeza es fruto de nuestra nadería. Bien, entonces decíamos que Moisés había estado 40 años, según el Éxodo, Elías había estado 40 días, Cristo está 40 días, la ceniza, sinónimo de dolor, de penitencia, bien, arrepentimiento, conversión, fragilidad. Bien, este tiempo es el tiempo de ponerse ceniza para prepararse ¿a qué? Se prepara a la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es el paso del Señor. Y entonces, dicho así, de esa manera tan sucinta, entendemos que la Pascua, nuestra Pascua cristiana, está en una cercanía inmensa con la Pascua judía. La Pascua judía celebraba el paso de Yahvé cuando libró al pueblo. Nosotros vamos a celebrar que Jesús pasa y nos lleva a la gloria, no solamente como el pueblo judío que pasa de la libertad y pierde la condición de esclavo y pasa a su pueblo. No, nosotros somos liberados de la muerte y del pecado, porque por el pecado en toda la muerte, dirá Pablo, y por la muerte, si la muerte es el pecado y el pecado es la muerte, lo único, la resurrección de Cristo, su Pascua, es la que nos libera. Bien. La Pascua es anual. Hay que tener en cuenta que se celebraba cada año, el pueblo judío celebraba, y ahora vamos a ver si somos capaces de deshilar, de desenredar esta pequeña madeja para que quede un poquito más claro qué es lo que era la Pascua judía y qué es lo que es la Pascua cristiana. La Pascua judía, pues, se viene celebrando desde el Éxodo. Hay que recordar que la Pascua judía es una fiesta que está entroncada en las fiestas de los pastores. Los pastores, cuando empieza a mejorar el clima en el equinoccio, de primavera, que es cuando ahora lo explicaremos, en el equinoccio de primavera empiezan a nacer
los cabritillos, y entonces sus fiestas son pues comiendo cabrito asado, que es un manjar exquisito. Y ahí está nuestra Pascua, porque en la Pascua, que es la fiesta de comer un cordero en la fraternidad, se convierte en el signo porque la sangre es liberadora, y ese mismo signo, lo veremos Dios queriendo cuando hablemos de la Eucaristía, y ese mismo signo es el signo de nuestra Pascua. Que en el mundo judío ya desde siempre era un culto anual, en el mundo cristiano tiene unas características especiales y las vamos a decir. Resulta que entre el siglo II y el siglo IV, la razón de por qué son estos siglos es potísima, porque la comunidad cristiana comienza a tener ya una organización, pues que es la iglesia que organiza Pablo y la iglesia que tiene Santiago en Roma, y todas la organización eclesial, también Juan, no se sabe mucho de su organización eclesial, pero lo que él habla en sus cartas, pues es que ya la iglesia está organizada, teniendo en cuenta que Juan muere supuestamente a principios del siglo II. O sea que estamos tocando con una mano la muerte de Jesús, 30 años, y después del año 100 ya estamos en el siglo II, y ya la Iglesia con su organización ya está celebrando la Pascua. Una Pascua que se va a celebrar de una manera similar hasta el siglo IV. ¿Por qué? Lo habíamos dicho. En el siglo IV es el siglo en el que el pueblo cristiano es libre y puede celebrarlo, porque el Edicto de Milán ha concedido la libertad a los cristianos y es libre ser cristiano. Como dice así, Christianum esse. Licitum es Christianum esse. Es lícito ser cristiano. Dirá muy parecido el Edicto de Milán. Por favor, pueden leerlo en internet. Está el Edicto de Milán, donde se dice que es lícito ser cristiano, porque recuerden que probablemente Nerón había dicho en el Edicto neroniano, que no se conoce, licitum nomes Christianum nomese. No es lícito ser cristiano. Entonces en el siglo IV. Entonces, entre el siglo II y el siglo IV, la Pascua cristiana no se celebra de la manera anual, se celebra de esa manera tan importante en el mundo judío, ojo, teniendo en cuenta que el mundo judío a partir del año 74 ya no celebra la Pascua en el templo, porque Tito, hijo de Vespasiano, se le va la mano, a pesar de los cariños de Berenice, que le dice que no lo queme, y el templo se acaba. Y la Pascua queda reducida tan solo a la celebración de las familias. Hay que tener en cuenta eso, o sea que va a haber, hay un cambio grande. Bien, la Pascua cristiana se celebra, y esto hay que tenerlo, es muy importante, es importantísimo. ¿Cuándo celebramos la Pascua? Todos los domingos. Todos los domingos. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, dice que estaba en éxtasis el día del Señor, estaba orando, y dice, Kyriake gemera, el día dies dominicus, el domingo, el día del Señor, estaba orando. Entonces quiere decir que Juan, que es en el umbral del siglo II, está celebrando el día del Señor. El sábado es sustituido por el domingo. Hay que tener muy en cuenta que la manera de poner el calendario es totalmente distinto. El día séptimo era el día último, la plenitud del tiempo, y el tiempo de descanso era el día séptimo, el Sabbat. En cambio, para los cristianos,
el día importante es el primer día de la semana, como dicen los evangelios, que es cuando resucita Jesús. Se le da la vuelta al calendario y los 7 días de la semana tienen como importancia el primer día de la semana, porque es el día que resucitó el Señor. Entonces, esa es la Pascua que empieza a celebrar el mundo cristiano, que es el día en que se celebra la Eucaristía. Hay que tener en cuenta que pues, los padres del desierto tienen la tradición, se conocen ya lo que pasa en el siglo III, pero es lo que se seguía en toda la Iglesia durante esos siglos fuertes, del segundo al cuarto, siglos de tremenda persecución, y entonces se sabe que la Iglesia celebraba la Pascua todos los domingos del año. Tenemos el ejemplo, que lo utilizaremos el día próximo para hablar de la Semana Santa, que es el testimonio de la monja Egeria, una monja que se va en el año 381, en el siglo IV, cuando ya hay libertad, y viaja 5.000 kilómetros de ida y vuelta de España a Jerusalén y volver, y cuenta cómo era la celebración. Pero ojo, ya es después del siglo IV, perdón, en puro siglo IV, después del edicto de Milán, incluso después del de Tesalónica, que es el 380, en el edicto de Tesalónica, ya la religión oficial de Roma es la religión cristiana. Bien, entonces, en ese interregno, entre el segundo y el cuarto, hay en los Hechos de los Apóstoles un dato en el que dicen que los cristianos se reunían en la oración de la tarde en el templo, y es cuando Pedro sana a aquel paralítico, porque iban al templo y rezaban, pero no solo rezaban en el templo, sino que ya va a darse una diferencia inmensa, que va a ser que se reúnen en las casas, se reúne, y cuando lo dice Pablo, y dice, cuando se reúnen ustedes en sus casas a comer, y comen ustedes, y hay unos que comen mucho y otros que comen poco, y estaban celebrando la Eucaristía, no en la sinagoga, no en el templo, sino que se preparan y rezan en las casas. El lugar más famoso, aunque es posterior, pero sí como modelo de ese culto doméstico, cuando el Concilio Vaticano II diga que la familia es la iglesia doméstica de la domus, de la casa, pues sencillamente está, como siempre, recogiendo lo que la tradición cristiana dice. Los cristianos celebraban la Pascua, y que era la Pascua de la semana, en las casas. Dura Europos, búsquenlo una vez más, porque siempre hay que gozar de esa arqueología maravillosa, donde está una de las casas de los cristianos donde se celebraba la Eucaristía. Repásenlo, que merece la pena. Entonces, de ahí va surgiendo lo que damos en llamar la liturgia cristiana. Cuando Pablo habla de la Eucaristía, dice, a su vez yo os transmito lo que yo he transmitido, que el día de la última cena Jesús tomó pan, la descripción de la Sagrada Eucaristía, porque Él la transmite. Y luego dice, ¿por qué van ustedes a comer dándole envidia a otros? Es la descripción más inmediata de la Sagrada Liturgia. Entonces, tenemos que el domingo se convierte no en un momento cualquiera, sino que es el primer día de la semana, la Pascua del Señor, y es el día de fiesta. Y entonces va a haber una cosa curiosísima, que el día anterior al domingo es el sábado,
Y el sábado se convierte en día de preparación, día de penitencia. Con lo cual hay un cambio totalmente del aspecto litúrgico. La liturgia judía era liturgia del sábado y la liturgia cristiana es liturgia del domingo. Y la víspera del domingo es día de preparación de la Pascua. No olvidemos que es de preparación, porque es que esto es lo que va a dar la característica a la penitencia y al miércoles de ceniza. La preparación con una preparación penitencial. Bien, entonces quedamos así que del siglo II al siglo IV, con las persecuciones, en ese momento lo que se va gestando es la fuerza de la Pascua del domingo cristiano, que es su Pascua. Entonces, será posteriormente, cuando haya libertad, que podremos hablar del triduo pascual y, por ende, de la preparación posterior y la cuaresma. Pero para eso tendremos que esperarnos a la monja Egeria y algunas otras cosas que serán muy interesantes en el siglo IV. Bien, esta es la celebración de la Pascua. Y hay un elemento que ya en esta liturgia que se va gestando, repito, no es lo más fácil explicar la liturgia anterior al siglo IV, porque eran tiempos de persecución. Recuerdo que mi profesor de liturgia, él decía, el siglo de oro de la liturgia cristiana es el siglo V. Y es obvio, porque el siglo IV es cuando se acaba la persecución y entonces la comunidad cristiana acaba teniendo un momento glorioso en la liturgia del siglo V. De los elementos de la liturgia hemos hablado de la Eucaristía. Sería interesante, lo veremos en otro momento, que va a ser del bautismo, porque son momentos importantes, el bautismo y la Eucaristía. Dura Europos, en Dura Europos hay un baptisterio y es hermoso conocer por qué se solían bautizar en ríos, o si no, en un bautisterio, en una pila bautismal como la que tenemos, y los signos que hay en Dura Europos, Siria. Bien. ¿Y cómo evoluciona? Porque va a tener una incidencia importantísima la penitencia. Pues en el primer momento, la penitencia es penitencia pública. Había que hacer penitencia pública, esto es, se tenía uno que acusar públicamente delante del obispo de los pecados cometidos. Y entonces tenía una penitencia pública, se confesaban los pecados, se hacía un tiempo de separación de la Iglesia con prácticas penitenciales y después se hacía la reconciliación el día de domingo, el domingo de Pascua. La Pascua se recibía a los penitentes. Y entonces la penitencia comenzaba el día que comenzaba la Cuaresma. Y como la Cuaresma va a empezar en algún momento, lo veremos posteriormente, comienza con el miércoles se pone ceniza a los penitentes, pero después se extiende a todos los demás cristianos. La preparación de la penitencia pues tiene toda una evolución. En el siglo II tenemos que ver la penitencia, sobre todo en el texto de Pastor de Hermas. Es un texto del siglo II, una maravilla teológica donde se explica la vida de la Iglesia en los textos postapostólicos, y Pastor de Hermas, sugiero que está también en internet, es buenísimo. En el siglo III la penitencia se consolida su práctica y se organiza de una manera pertinente. En el siglo IV
queda una vez en el siglo IV, la Iglesia, pues como en el siglo IV tiene el momento importante de la liturgia, pues se hace vida, se hace más vida. Pero comienza en el siglo V, cuando la Iglesia es mucho más pública. Hay que hablar ahí de los grandes que dicen no todos son cristianos, como no hay persecución. Entonces tenemos al rigorista Tertuliano y a San Cipriano. Hay unas dificultades y comienza desde esas dificultades. Hay dificultad en la práctica de la penitencia, y en el siglo V entra en crisis la praxis de la penitencia. Es importantísimo el ver cómo la penitencia que era tan importante, pues entra en crisis. En el siglo IV era muy curioso, porque solamente se podían confesar una vez en la vida. Ahí estábamos, es la práctica penitencial. Pero va cambiando, y en el siglo VI, sobre todo por influencia de los monjes de las islas británicas, los irlandeses van a ser muy importantes, pues va a haber lo que se da en llamar la penitencia tarifada. Usted ha cometido el pecado tal, 1 año de penitencia. Se ha cometido cual, 1 mes de penitencia. Es muy curioso, porque en los penitenciales está así, y eso hace que la penitencia pierda una cierta fuerza. Y en el siglo IX va llegando a un momento en el que la penitencia pública desaparece y se llega al momento de la penitencia privada, muy parecida a lo que tenemos hoy en nuestra práctica. Y en el siglo XIII, los frailes, las comunidades de frailes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, hacen que la penitencia sea muchísimo más íntima y personal. Bien, para preparar esa penitencia se impone la ceniza. Y se impone la ceniza al principio. Ahora vamos a decir cuándo va a empezar la Cuaresma, pero se comienza la Cuaresma, y ese comienzo de Cuaresma es imponiendo ceniza en la cabeza, recordando aquellos textos, memento homo et in pulvis es et in pulvis reverterum, acuérdate que eres polvo y en polvo te has de recordar. Entonces, en esa preparación de la ceniza, entre el siglo VI y siglo VII, la Cuaresma que es la preparación de la Semana Santa, tiene unos 40 días. Ahí hay unas fluctuaciones, las cuales, pues por eso cuando la Iglesia cambia, pues hace lo que le puede parecer. Y entonces hay unas fluctuaciones alrededor de 40 días. En el siglo VII ya se ponen 44 días, y luego, antes del siglo IV, no eran 40 días, eso está clarísimo. Antes del siglo IV, antes de la persecución, había una preparación hacia una Pascua, pero no había una fijación de la liturgia. Bien, el miércoles de ceniza, si contamos desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo, son 46 días, pero como son 6 domingos, queda justo 40. Por eso se añade, hay un ánimo de que sean 40 días para hacer como Jesús, como Moisés y como Elías. 40 días justos, y por eso se comienza el miércoles de ceniza. Propiamente, ¿por qué el miércoles de ceniza? Para que se puedan contabilizar 40 días exactos. Y les repito la cuenta: del miércoles de ceniza hasta el sábado santo, 46 días, con 6 domingos. Quita los 6 domingos que no son penitenciales y quedan 40 días de penitencia. Es importante este pequeño detalle para entender.
Bien. Y se impone la ceniza cuando va a comenzar la cuaresma, los 40 días de penitencia, que son 46 días calendario, podríamos decir. La ceniza, y entonces hay un símbolo que es muy simpático. La ceniza se hace con las palmas con las que se ha entrado el domingo. Se guardan las palmas y las palmas tienen el recuerdo de la fiesta, esa fiesta que había servido para recibir a Jesús el día de Ramos, se convierte en penitencia. En penitencia. Bien. De la fiesta a la penitencia. Del domingo de Ramos a la penitencia. Bien. ¿Y cuándo se celebra? ¿Cuándo se celebra la Pascua? Porque la Pascua es importante, es cuándo se celebra la Pascua para poner la cuaresma 40 días antes, y ahora sabemos por qué son 46 días y por qué son 40. Es curioso, pero lo importante es que así como los judíos celebraban su Pascua, los cristianos vamos a celebrar nuestra Pascua. Nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. Jesús murió en el día X, en el mes X. Es muy difícil saber cuándo, pero era hacia el año 30, hacia el año 33, hay unos cómputos curiosos de Dionisio el Eximio, que sería hacia el 33, y entonces, ¿cuándo murió? Pues no se sabe. Pero es lo mismo, recuerden que siempre que hablábamos de la Navidad y la gente se pone a decir cosas no pertinentes sobre la Navidad, ¿cuándo nació Jesús? No se sabe. ¿Cuándo murió Jesús? No se sabe. ¿Por qué? Porque no nos importa. Lo importante es que nos salvó. No que fue el día tal. La bondad de Dios está por encima del tiempo y del espacio. Estábamos buenos si no. Bien. Los judíos celebraban su Pascua. Y Jesús muere en torno a la Pascua. Hay unas dificultades ahí en las cuales no entro, pero cuando uno lee el Evangelio, los relatos de la Pasión, los distintos relatos tienen unas divergencias y entonces resulta que dice que lo va a celebrar porque quiere celebrar la Pascua. En cambio, cuando muere Jesús, no podían bajar el cadáver porque era el día de Pascua. Parece ser que en el mismo mundo judío había diversas tradiciones, porque el día de Jueves Santo comen la cena y le dice, ve, el maestro quiere celebrar la Pascua. Y cuando se muere Jesús, dicen que no pueden bajar el cadáver porque era el día santo, que era el día de Pascua. Entonces, ¿cuándo era? Repito, dicen los que saben, que parece ser que había diversas tradiciones dentro del mundo judío. Es una solución bastante salomónica, pero sí, ciertamente, no, hay muchísimas cosas que nosotros pues no entendemos bien y podemos acercarnos más o menos. Los judíos medían pues el tiempo y la Pascua por el año lunar. Y ellos celebraban la Pascua el 14 del mes de Nisán, que no corresponde a ningún mes de nosotros. Sería como el 14 de marzo, más o menos. No es el primer, lo diremos después, es el plenilunio después del equinoccio, el solsticio de primavera. Bien, entonces, la luna llena después, la primera luna llena de marzo, más o menos, ahí lo vamos a ver, pero me parece que por ahí podríamos traducir el calendario lunar al calendario solar. Bien, la Pascua es Pascua judía o Pascua cristiana. O cristiana con Pascua, con medida judía. Eso es lo que va a decir el Concilio de Nicea, que a continuación voy a explicar.
Resulta que después de este cómputo acaba diciendo que, intentando traducir, repito, el mes de la luna con el mes del sol, porque la luna sale de una manera y el sol sale todos los días. Y entonces, si se mueven distinto, y entonces, para eso hay que saber un poquito de astronomía, no de astrología, que la astrología es un cuento, como dice nuestro padre San Agustín, y la astronomía simplemente es la medición de los astros, como la hará, pues, no sé, Copérnico, que es para mí el más importante es Copérnico, porque los otros dicen cosas no pertinentes, son un poco pelietas, sobre todo Galileo Galilei, pero Copérnico es, pues, ver cómo se compagina el movimiento de la luna y el movimiento del sol, teniendo siempre en cuenta que la luna ejerce su influencia física sobre la Tierra. Los campesinos saben muy bien que se tiene que cortar y cosechar en tal luna o tal otra luna, y que los animalitos nacen mejor en una luna que otra, y los pescadores saben que según la luna hay una marea u otra. Se tienen que compaginar esas dos realidades, y entonces decimos que, resumiendo, la Pascua judía y la Pascua cristiana se celebra el primer domingo después del plenilunio de primavera. Eso de primavera aquí no nos suena a nada, pero es importante. El primer plenilunio después del equinoccio de la primera mitad de año. ¿Y cuál es el equinoccio? El equinoccio es el día en que la noche es igual que el día. Cuando estamos tan cerca del trópico, del Ecuador, se distingue muy poquito. Aunque lean García Márquez, y García Márquez en 100 años de soledad dice que se notaba. Es claro, pues los que somos bogotanos entendemos muy bien que hay días que amanece a 6:15 y otro día amanece 1/4 después de las 6. En cambio, cuando sale el sol a las 6 y se pone a las 6, ese es el día del equinoccio. Y quiere decir, equinoccio quiere decir la noche igual, x igual, y noche, noxio, igual la noche. Cuando el día es igual que la noche, cuando amanece a la misma hora que se pone el sol, ese es el día del equinoccio. Y eso sucede en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Entonces, en el equinoccio, el primer día de luna llena, después del equinoccio de marzo, ese es el día de Pascua. Como ven, un pequeño calambur, pero además nosotros que estamos muy acostumbrados, pues eso, a mirar, pues para saber qué luna hay, bueno, sí, acuérdense que hay un almanaque, ¿cómo se llama? No me viene, el almanaque, bueno, me querría vender. Hay un almanaque muy gracioso que lo compran los campesinos y ahí vienen todas estas normas, ya como los campesinos también. De Bristol. El Bristol, padre. El Bristol, ese, no me venía la palabra del almanaque Bristol. Entonces, en vez de sabernos este pequeño trabalenguas, pues tomamos el Bristol y sabemos cuándo es el equinoccio de marzo, el equinoccio de primavera. Quiero decir primavera, en marzo es primavera en el norte y es otoño en el sur. Y en septiembre es otoño en el norte y es primavera en el sur. Para nosotros los bogotanos nos suena música celeste. Consultar el Bristol. Bien, entonces estamos en ese... ¿Cuándo es la Pascua? El primer domingo después del plenilunio de marzo, del equinoccio de primavera. Decir el equinoccio de primavera, pues me suena como mal. Digo, después del primer plenilunio de marzo. Bien. Luego, pues ya para hablar un poco de la luna,
existen los equinoccios y luego los solsticios. Los solsticios son todo lo contrario, cuando los días son más largos y cuando las noches son más largos en el norte o en el sur. Acuérdense ustedes que el día de San Juan es el día más largo, que es en junio, y el día de Navidad es el día más corto. Por eso, ¿cuándo es Navidad? Pues cuando le pareció al legislador ponerla. En última instancia, para concluir este pequeño trabalenguas, decimos, equinoccio, igualdad de noche, la noche igual que el día. Solsticio, cuando el día es más largo o la noche es más largo. Y se le llama solsticio porque el sol parece que se está quieto. Eso quiere decir solsticio. Bien, los equinoccios, y termino este pequeño detallito, en marzo es el equinoccio, en junio es solsticio, en septiembre es equinoccio y en diciembre es solsticio. Y coincide con las siguientes fechas. El equinoccio de marzo es la Pascua. El solsticio de junio es la fiesta de San Juan. El equinoccio de septiembre es el nacimiento de la Virgen y el solsticio de diciembre es la Navidad. Un poquito de es curioso, pero por eso están cuando se hablan de que la Navidad, que no sé qué, por favor, coja el Bristol. Bien. La Pascua se celebra, pues, entre los judíos el 14 de Nisan y la Pascua cristiana, que se mide por el sol, se celebra el primer domingo después del plenilunio, posterior al equinoccio de marzo, que es la primera mitad del año. Todo eso que he estado diciendo, ¿por qué se dice todo eso? Porque es que resulta que eso es lo que dice Nicea. El concilio de Nicea, en el año 325, dilucida que la Pascua se va a celebrar según el calendario lunar. Su Santidad Francisco dijo que se podía cambiar, y se puede cambiar porque el calendario lunar tiene unas dificultades distintas, y una vez dijo el Papa Francisco, y después se podría cambiar, y si se cambia, Nicea lo cambió. Hay un dicho muy curioso, no recuerdo cuál es el evento, pero hubo un evento en el que el romano pontífice iba a hacer algo en contra de lo que habían hecho sus antecesores. Y le dijeron, santidad, no lo puede cambiar, porque lo puso el Papa tal. Y dijo, pues si el Papa lo puso, el Papa lo quita. Y amén. Yo cuando dicen, es que el Papa Francisco hizo, pues lo que otro puso, mucho cuidado. Ese Papa dijo, lo que el Papa puso, el Papa quita. Y el Papa pone, no pasa nada, es la autoridad de la Iglesia. Bien, entonces, tenemos pues que después del edicto de Milán y después del edicto de Tesalónica, que es curioso porque el edicto de Tesalónica está por Teodosio, que es el último emperador español, nació en Caucus, creo que es no se sabe dónde estaba el palacio, hay algunas ruinas que podrían ser, en cambio el palacio de Coca, hay un palacio gótico maravilloso, pues es Teodosio, haría todo eso, y Constantino en el 325 había mandado que se hiciera la Pascua del modo judío, que es muy bonito, y suele coincidir, cuando coinciden matemáticamente con la judía y la cristiana, hay un arreglo para que no se interfieran. Yo cuando estábamos ahí en el norte, pues veía pasar el año antepasado, coincidimos en la misma Pascua, y veía pasar a esos piadosos judíos que vivían enfrente de Lolita, y que Lolita se enfadaba, pero estaban ahí, era la celebración de la Pascua. Bien, entonces se unificó con el sistema lunar y
cuando los cristianos, que ya con el edicto de Tesalónica era obligatorio ser cristiano, se celebró la fiesta del triduo pascual. Y entonces ya tenemos que en el siglo IV, y ya tendremos a la monja Egeria, que es de lo que hablaremos el día próximo, tenemos el triduo pascual, y ya se hacen los 40 días de preparación, con la imposición de la ceniza para todos, porque se iba a empezar ya la liturgia penitencial. Como ves, estamos pues en este momento, hasta el siglo IV dificultad, del siglo IV se va aclarando y va teniendo la Iglesia una cierta unificación, porque no se unifica del todo Oriente y Occidente, pero ahí está. Entonces quedamos que del cuarto al sexto es fluctuante, del cuarto al séptimo son 40 días y después del séptimo son 4 días más, como lo tenemos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos? Los textos que hemos dicho, el memento homo, acuérdate que eres polvo. Abraham dice, Señor, yo soy polvo. En los Salmos dice que volvemos al polvo. Esto es la humildad y la fragilidad. Qué bueno. ¿Qué es lo que la liturgia hace? Muy sencillo, porque la liturgia de la Cuaresma la explicaremos en el día próximo, pero la liturgia de este día de miércoles de ceniza es de una grandísima austeridad. Simplemente se dice que va a comenzar la Cuaresma, que nos tenemos que preparar para la Pascua, que tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados, y el signo externo será la ceniza, que se bendice y se impone. Acuérdate que eres hombre que eres polvo, y en polvo te vas a convertir. Conviértete. Cree en el Evangelio. Para llegar a esto y que lo tengamos aquí, pues ha hecho falta muchos siglos de evolución en los cuales la Iglesia, dueña de la liturgia, nos ha ido enseñando. Por eso, acabo por donde empecé. El dicasterio pertinente ha dispuesto que no tengamos que tocar a nadie, porque hay un riesgo. Y recuerden, cuando la Iglesia dispone, activa la mano la Eucaristía, que no se toque la ceniza, que se tenga, está cuidando con caridad finísima de la vida de los cristianos. Fratelli tutti, fratelli tutti. Que bueno, es muy curioso porque leyendo los ritos de la imposición de la ceniza, el sacramental, que es tal cual es un sacramental al que se pueden acercar no solo los cristianos, sino también los no cristianos. Porque precisamente es al que no es cristiano para invitarle a la conversión. Creo que este sería como el último detalle, porque a veces gente un poquito más puritana dice, no, entonces no. Es la liturgia de la ceniza, es la invitación a la penitencia, y la penitencia es invitación para todos. Bien, entonces, qué bueno terminar con este momento en el que recordamos cómo en el Antiguo Testamento se imponía la ceniza, cómo nuestra Pascua, la Pascua cristiana, es semanal y no solo anual como la judía, y porque la comunidad se une en las casas para celebrar la Pascua del Señor. Eso, pues sobre todo hasta el siglo IV, donde ya la liturgia se va enriqueciendo, se enriquece la liturgia penitencial, y la liturgia penitencial incide en la liturgia de la Semana Santa, de la Cuaresma, y entonces por eso se impone la ceniza a todos,
no solo a los que son penitentes, sino a todos. Y que se va afianzando el hecho de que sean 40 y que sean 40 días de penitencia, no 46, sino 40. Bien, se va a celebrar, como hemos dicho, el primer domingo después del plenilunio de marzo. Creo que queda más fácil decir lo mismo, que es decir, del equinoccio de primavera, del plenilunio, del primer plenilunio de marzo. Bien, ¿y por qué eso, después de que el mundo cristiano ya es libre, entonces se va afianzando este rito de la imposición de la ceniza, donde nos recuerda que somos polvo, y se hace de esa manera tan sencilla, tan sencilla. Para terminar, invitarles a que lean a el arcipreste de Ita el diálogo de don Carnal y doña Cuaresma, porque ese será el momento en el que vemos cómo en el siglo XV, creo que es XV, cómo se trata cómo es la penitencia y el carnaval, porque con la penitencia se comienza aquella otra realidad que es el carnaval, que son las carnestolendas, para quitar las carnes. Entonces, les invito a que lean al arcipreste de Ita para que sepamos cómo se ha vivido y cómo se vive en la Iglesia. Es, pues, esta la realidad, insisto para terminar, que está siempre en las manos de la Iglesia, no en el capricho de cualquier cura loco, no, en las manos de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos dé siempre su alegría. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Padre.